Buenas noches. Hay quienes dicen que el lugar de la memoria es la mente, otros piensan que pertenece al corazón. La Alcaldía de Medellín, a través de su Secretaría de Cultura Ciudadana y la Biblioteca Pública Piloto, les dan la bienvenida al acto inaugural de la 12ª edición de la Fiesta del Libro y la Cultura, un encuentro ciudadano donde celebramos la palabra en todas sus formas y manifestaciones, que este año tiene como tema de conversación las formas de la memoria. Y a propósito del tema de este año, quisimos comenzar este acto inaugural a bordo del Tren de la Cultura, con una exposición viajera que celebra 60 años del nadaísmo, un proyecto que se hizo posible gracias a la alianza entre la Alcaldía de Medellín, la Biblioteca Pública Piloto y el Metro de Medellín, como homenaje a la apuesta que estos jóvenes geniales, locos y peligrosos se jugaron por la transformación literaria y cultural del país. 60 años que nos invitan a seguir viviendo, soñando y creando. Saludamos muy especialmente a la anfitriona de este encuentro, la alcaldesa encargada y secretaria de Cultura Ciudadana de Medellín, Lina María Botero Villa, a la embajadora de México en Colombia, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, y toda la delegación que la acompaña. También saludamos a la directora general de publicaciones de la Secretaría de Cultura de México, Marina Núñez de Castro, al presidente de la Cámara Colombiana del Libro, Enrique González Villa, al subsecretario de Bibliotecas, Lectura y Patrimonio, Daniel Zapata, al subsecretario de Ciudadanía Cultural, Santiago Silva, al director de los eventos del libro, Diego Aristizábal, a la directora de la Biblioteca Pública Piloto, Sirley Milena Zuluaga Cosme, al gerente del Metro de Medellín, Tomás Elejalde, a los honorables concejales de la ciudad y al gabinete de la Administración Municipal que hoy nos acompañan, empresarios, patrocinadores y aliados de esta fiesta, a los periodistas, grandes aliados en la difusión de la fiesta. A todos ustedes, escritores, editores, libreros y editoriales, ciudadanos que con su presencia ayudan a que nuestra amada Fiesta del Libro y la Cultura siga creciendo. Bienvenidos a la ciudad de los libros, bienvenidos a la fiesta de todos. Para comenzar, queremos invitar al presidente de la Cámara Colombiana del Libro, Enrique González Villa, para que nos comparta un saludo de bienvenida. Señora alcaldesa, señora embajadora, Marina, Diego, todos ustedes, amantes del libro y de la lectura, señoras y señores. Es muy grato para la Cámara Colombiana del Libro participar en esta cita anual de la Fiesta del Libro y la Cultura. En cada edición somos testigos del dinamismo del libro y la lectura en esta ciudad. En abril pasado, cuando se publicaron los resultados de la Encuesta Nacional de Lectura que realizó el DANE, en la que participó activamente la Secretaría de Cultura de Medellín, pudimos, después de muchos años, conocer detalles sobre la lectura en la ciudad. Y los resultados son bastante alentadores. Ya se ha publicado el hecho de que Medellín tiene el indicador más alto del país en cuanto al número de libros leídos por habitante con respecto a la población mayor de 5 años que declaró haber leído libros. Este indicador fue 6.8 libros leídos de los que leen libros. Esta cifra se compara muy favorablemente con los resultados del total nacional, que fue 5.1, y de las ciudades capitales, 5.8. Si el indicador se calcula con respecto a total de la población mayor de 5 años del país, el total nacional fue de 2.7 y para Medellín fue de 3.4. Ese es simplemente un indicador para generar titulares de prensa. Si uno se sienta a navegar cuidadosamente
entre los resultados de la encuesta, tarea en la que estamos trabajando varias instituciones, encontrará otros temas de gran interés para medir el impacto de las políticas públicas. Cómo es la lectura entre los diferentes grupos de edad, cuánto y cómo se está leyendo en digital, cómo es el uso de dispositivos electrónicos relacionados con la lectura, qué está pasando con la lectura en la primera infancia. Otros resultados interesantes para Medellín son: el 83.6% de la población entre 5 y 11 años se considera lectora frecuente. El 49.7% de la población mayor de 5 años leyó libros total o parcialmente, o sea, más o menos la mitad de la población mayor de 5 años leyó libros. La razón principal de la lectura es por gusto o por entretenimiento. El 33.7% de la población de Medellín mayor de 5 años visitó bibliotecas públicas durante el año. El 55% de estas visitas fueron a bibliotecas públicas. Solo el 16% de la población de Medellín afirmó que leía menos que el año pasado. El indicador nacional fue el 18%. En estos buenos resultados tiene mucho que ver, sin duda alguna, la política pública de lectura. Tanto desde el Plan Nacional de Lectura, Leer es mi cuento, que ha puesto énfasis en la promoción y acceso para la niñez y la juventud, como desde el Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad, en Medellín tenemos la palabra. Estos son dos ejemplos de política pública que actúa sistemáticamente y cuyos impactos son fácilmente medibles. La fiesta del libro y la cultura se inscribe en esos mismos esfuerzos. Esta fiesta del libro y la cultura llega este año a su 12ª edición, con México como país invitado de honor. Estamos seguros de que este será un gran escenario para dar a conocer en esta parte del país la mejor literatura mexicana, pero también la gastronomía, la música y el arte de ese hermano país. La fiesta del libro y la cultura ha logrado posicionarse como una de las ferias del libro más importantes de América Latina, con una novedosa participación de pabellones temáticos, como el ya famoso y bien curado Salón del Libro Infantil y Juvenil, el Salón Iberoamericano del Libro Universitario, con 254 editoriales de Colombia e Iberoamérica, el Salón del Cómic, que presenta una industria que cada vez crece y se consolida con mayor fuerza en el país, el Pabellón de las Editoriales Independientes, en donde podremos ver el juicioso trabajo de estas empresas que robustecen el panorama del sector editorial con catálogos diversos para todos los públicos. De igual forma, hoy quiero destacar la gestión que desde el gobierno local y departamental se viene desarrollando en materia de educación. Hay dos programas que consideramos sobresalientes en esta materia. Uno es Antioquia Libre de Analfabetismo y el otro Medellín, Ciudad del Aprendizaje. Ambos han arrojado resultados visibles de gran impacto en la población objetivo, más si tenemos en cuenta que Medellín fue la primera ciudad en Colombia en ingresar a las ciudades del aprendizaje. En el mundo hay 200 ciudades del aprendizaje y en América Latina solo 17. Desde la industria editorial apoyamos y acompañamos estos proyectos que buscan fortalecer el sistema educativo del país. Es por ello que trabajamos de forma continua por ofrecer libros de texto y plataformas educativas de calidad, y es fundamental que juntos, gobierno e industria privada, empecemos a cerrar la brecha que hoy existe entre la educación pública y la privada.
y la mejor forma es que cada niño en el aula de clase cuente con su dotación de libros de texto cada año. Está comprobado que los estudiantes que cuentan con libros de texto en el aula de clase permiten esa mejora en la calidad de la educación de manera rápida y efectiva. Finalizo felicitando a las autoridades y a los organizadores de esta fiesta del libro. Da gusto ver cómo trabaja decididamente en pro de tener una mejor sociedad y unos mejores ciudadanos. Gracias. Agradecemos las palabras del presidente de la Cámara Colombiana del Libro. Y yo les sigo contando que la 12ª edición de la Fiesta del Libro y la Cultura es posible gracias, además del esfuerzo que hace la Alcaldía de Medellín en asocio con la Biblioteca Pública Piloto, a la vinculación de diferentes entidades que con su liderazgo ven en este proyecto de ciudad un espacio idóneo para transformar la realidad de miles de ciudadanos. En esta apuesta conjunta reconocemos la cultura y la celebración de la palabra como elementos fundamentales para la construcción de una sociedad justa, pacífica, respetuosa y reconocedora de la diferencia y la diversidad como riquezas naturales de la humanidad. Agradecemos a los grandes patrocinadores, El Colombiano, Confama, Confenalco Antioquia y Banco Itaú, al patrocinador EPM, a los aliados estratégicos, Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, Celsia, Parque Explora, Universidad de Antioquia, Buen Comienzo, Jardín Botánico de Medellín, Cinemas Procinal, El Tiempo, Publicaciones Semana. A quienes hicieron posible el país invitado, Secretaría de Cultura de México, Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Embajada de México en Colombia, México, un mundo en sí mismo, Año Colombia-México, Cemex y Claro. A quienes con su apoyo hacen posible el Premio León de Grave al Mérito Literario, la Universidad EAFIT, Grupo Argos y sus filiales Argos y Celsia. Al apoyo de entidades como Embajada del Brasil, Reino de los Países Bajos, Acción Cultural Española y Metro de Medellín. En la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín también haremos entrega del tercer Premio León de Grave al poeta colombiano Elkin Restrepo, un premio que es organizado por la Alcaldía de Medellín y la Universidad de EAFIT con el patrocinio de Grupo Argos, Cementos Argos y Celsia. A continuación, invitamos al director de los eventos del libro, Diego Aristizábal, a compartir unas palabras sobre esta edición de la Fiesta del Libro y la Cultura. Bienvenido. Buenas noches para todos, buenas noches. Siempre he creído que leer es un problema que además no tiene cura. Si alguien se contagia, pobre, está jodido, porque desde ese mismo instante lo único que querrá hacer el resto de la vida será leer y leer. Muchos dicen que no leen porque no les queda tiempo, porque tienen un montón de cosas más importantes que hacer, y eso está bien. Estas personas están a salvo. No tienen de qué preocuparse de esta penosa enfermedad. Tal vez la única que hace que pasar largas horas en la cama, en la banca de un parque, en una sala de espera o en el tranvía, como lo hacía García Márquez, sea de lo más agradable. Los síntomas comienzan con un fugaz pensamiento, una paginita más. Termino este capítulo y me acuesto, hasta que sin querer se termina el libro de la noche a la mañana, literalmente. Y el pobre reposa palpitante en el nochero, en el piso, en una punta de la almohada, como si fuera el más enamorado de los enamorados. Luego, una fiebre eufórica, una emoción extraña sugieren que empiece de inmediato otra aventura. Llegado a ese punto, no hay nada que hacer. Las historias se sucederán una a una hasta que esta alma perdida crea que no podrá parar de leer el resto de la vida. La cosa empeora con el tiempo, cuando los contagiados no pueden pasar una semana. ¿Qué digo una semana? Un día sin mirar, así sea de reojo, la vitrina de una librería. ¿Qué digo una vitrina? La librería completa y comprarán eventualmente.
¿Qué digo eventualmente? Cada que puedan, incluso cuando no puedan, uno que otro librito. ¿Qué digo librito? Un arsenal de libros como si no comprarlos fuera terrible para este fabuloso malestar eterno. Hasta el momento, para esta enfermedad no se ha detectado ninguna cura. Según cifras no del Ministerio de Salud, sino del DANE, el 73,5% de los niños entre 5 y 12 años les gusta que les lean en voz alta, síntoma al cual hay que prestarle mucho cuidado porque es ahí donde se incuba el maligno bicho de la lectura. Por fortuna, según expertos, más del 50% de los responsables padres no lo hacen con niños entre estas edades porque saben muy bien lo que puede pasar cuando sus pobres e inocentes criaturas. Justo hoy he recordado a Pamuk, quien escribió en El autor implícito que todos los días necesita ocuparse de la literatura para ser feliz, como esos enfermos que tienen que tomar cada día una cucharada de su medicamento para seguir vivos. La literatura me es tan necesaria como una medicina, dice Pamuk. Creo que fue Lin Yutang, otra de las víctimas de la lectura, quien murió inocentemente creyendo que cuando se miraba en el espejo y no había leído nada, se veía extraño, sin gracia. Pobre hombre, nunca supo que el espejo estaba hecho para otras cosas. ¿Se dan cuenta de las cosas tan raras que puede generar este mal incurable? En fin, ya estoy delirando. Me duele la cabeza y cierta ansiedad me tiene palpitando el corazón. Debe ser porque hoy empieza la fiesta del libro y la cultura de Medellín. Un encuentro ciudadano muy peligroso porque aquí, como quien no quiere la cosa y más con nuestro país invitado, México, niños, jóvenes, adultos, la ciudad entera puede salir contagiado de libros, de lecturas, de nuevas historias. Qué riesgo público, pero qué felicidad. Todos sabemos que una buena fiesta nunca deja intacto a nadie. Esperemos que esta 12ª fiesta del libro y la cultura nos deje el corazón abierto para no dejar de soñar. Que esta fiesta sea a partir de este instante una forma bella y categórica de la memoria. Gracias. Gracias, Diego. Este año, como nos contaba Diego, recibimos a México como país invitado. Para la Alcaldía de Medellín es un placer estrechar lazos con México y seguir trabajando juntos por el desarrollo de nuestros territorios. Invitamos ahora a la Directora General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura de México, Marina Núñez de Castro, para que nos hable de la participación de su país en esta fiesta del libro y la cultura. Bienvenida. Gracias, muy buenas noches. Primero que nada quisiera agradecer a nombre de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República de México la invitación que nos hicieron a través de la embajada que muy dignamente dirige Blanca Alcalá para formar parte de esta fiesta del libro. Llegamos con mucha esperanza y con mucho ánimo de aprender realmente de ustedes. Cuando nos planteamos el programa que íbamos a traer a Medellín, realmente estábamos pensando en qué hacer para enriquecernos con la gran experiencia que tiene esta ciudad, esta región, en cuanto al rescate de espacios públicos, en cuanto al fomento a la lectura, y el uso que se ha dado o la herramienta que ha significado para esta región la cultura como un modelo de paz. Estamos inmersos nosotros como país en un estado muy similar al que estuvo Colombia en un tiempo y también queremos comenzar a trabajar y a tejer redes para reconstruir, para agarrar y aprender a todos nuestros niños, aprender con H, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, de esa garra que es la violencia y que es todo aquello que les impide desarrollarse de acuerdo a su edad, a sus intereses y que les quita los sueños finalmente. La delegación mexicana se compuso
con el apoyo de otras instituciones también mexicanas, como son el Fondo de Cultura Económica, que tiene mucha presencia en este país, afortunadamente, con la propia Embajada de México, pero también con el gobierno del estado de Jalisco, que es otra de las entidades en México, que es donde se hace la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, por ejemplo. Y algunos otros aliados internos en el propio país que nos permitieron traer la delegación quizá más grande que hayamos llevado a una feria del libro en los últimos años. Esta delegación se compone de 50 personas, hay escritores, hay cocineros, estamos abriendo una línea y queriendo mostrar una línea muy nueva que en los siguientes años se va a desarrollar con mucha fuerza, que es la muestra y la divulgación de la cocina tradicional mexicana. Somos un país, como ustedes, multicultural, que tiene 68 lenguas oficiales indígenas, 67 más el español, y la lengua siempre está atada a la cultura y a una visión distinta de la vida. Esas visiones son con las que queremos comenzar a trabajar y con las que queremos salir también fuera de México a mostrar sus diferentes manifestaciones. La cocina ha sido una de las manifestaciones culturales de raíz de muchos de los pueblos, y aquí llegamos con una muestra pequeñísima de una de estas cocinas tradicionales de la mano de una cocinera de Michoacán. Tenemos música. La música también no suele ser la música típica que se conoce de México. Estamos trayendo grupos que seguramente tuvieron la oportunidad de escuchar hace un par de horas, que están hurgando entre la tradición mexicana de los distintos pueblos y de los distintos instrumentos musicales, otro tipo de expresiones. Este grupo viene de la región de Oaxaca, una de las regiones, hablando sobre todo de expresiones indígenas más ricas. Tenemos además cine, se está presentando nuevo cine mexicano, también una muestra muy pequeña, no podríamos traer mucha producción. Dentro de este cine hay también una muestra documental. Y tenemos algo que hemos estado llevando a los distintos países donde nos invitan y que aquí lo hacemos además con una intención, como decía desde un principio, de total aprendizaje y de total gana de comunicar cosas y de intercambiar experiencias. Estamos trayendo a mediadores de lectura. Nuestros mediadores de lectura forman parte de un programa muy especial que se conforma por voluntarios, y que esos voluntarios simplemente el Estado lo que hace es acompañarlos, apoyarlos con capacitación, con acervos, pero sobre todo estamos intentando que compartan ese gran cariño que tienen hacia los libros y ese gran sentido de comunidad que desarrollan en cada uno de sus espacios. Muestra de estos mediadores, algunos de ellos nos van a acompañar también aquí, van a hacer su trabajo en este espacio como lo hacen en el espacio mexicano, vienen con cierta temática, vienen justo con la temática de la fiesta, la memoria, y quienes vienen han trabajado ese tema en sus distintas regiones. Uno de ellos viene de la frontera norte de México, la otra vendrá de la frontera sur de México. Y desde allí hay mucho que contar y mucho con lo cual trabajar. Por supuesto, traemos una muestra de escritores, poetas, narradores, unas exposiciones bastante particulares, porque lo que intentan enseñar, sobre todo la que está en la entrada de la fiesta, es una parte mínima del gran desarrollo que está teniendo la ilustración mexicana joven. Y lo está teniendo en México y lo está teniendo en espacios además editoriales muy representativos. En Europa están siendo muy cotizados, y hay algo que sí quisiera subrayar en este sentido para que no parezca presunción, y es que todos estos ilustradores, la gran mayoría son menores de 35 años y la gran mayoría son mujeres. Esta muestra es la que se está enseñando a la entrada de la fiesta. Habrá otra también más enfocada a literatura infantil,
y esperemos que con el paso de estos días pues vayan descubriendo un poco México. México quizá sea de los países que más se conocen porque hay diversos tópicos alrededor de nosotros, el mariachi, el tequila, las grandes películas del cine mexicano, los charros, pero yo les invito a leer México de otra manera. Finalmente, leer no solamente es agarrar un texto y tratar de descifrar lo que está escrito en él. Nosotros leemos todo el tiempo y eso no hay que perderlo de vista. Leemos a la gente, leemos el ambiente, leemos las pinturas, leemos todo, leemos las telas. Por favor, intenten leer a México con una cara totalmente nueva. Estamos aquí encantados. Queremos agradecer, Diego, a todos quienes nos han acompañado, al ayuntamiento, a la alcaldía, perdón. Muchísimas gracias a la Embajada de México, que nos ha prestado un apoyo fantástico, y nuevamente al Fondo de Cultura Económica, un gran aliado en el libro desde el Estado, sin el cual no hubiéramos podido estar aquí de manera completa. Muchísimas gracias y disfruten mucho su fiesta del libro. Agradecemos las palabras de la directora general de Publicaciones de la Secretaría de Cultura de México, y ahora invitamos a la embajadora de México en Colombia para que también nos comparta unas palabras. A Blanca María del Socorro Alcalá, bienvenida. Pues muy buenas noches, estimada audiencia. Quisiera iniciar expresándoles que es un orgullo formar parte de una de las ferias literarias de América Latina más importantes que existen, y hacerlo precisamente como país invitado en esta 12ª Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín. Nos reunimos hoy, además, para conmemorar una vez más, lo subrayo, la amistad entre dos países hermanos, entre Colombia y México. Celebramos que este encuentro ocurra precisamente alrededor de autores, de libros, de manifestaciones culturales que muestran lo mejor de nuestros países, especialmente en una ciudad como Medellín, incluyente, innovadora, que ha mostrado al mundo su capacidad de resiliencia y generado ambientes propicios de encuentro entre sus habitantes. En este contexto, de manera inicial, quisiera saludar a las autoridades de Medellín, de enviarle desde aquí un saludo a su alcalde, a Federico Gutiérrez, y por supuesto reconocer públicamente el trabajo de la Secretaria de Cultura, de doña Lina Botero, hoy alcaldesa en funciones, y de todo el equipo responsable de este encuentro. Felicidades, Lina, por todo tu trabajo, a ti y a todo tu equipo. Por supuesto también saludar a quienes hoy desde México han viajado para estar en esta hermosa ciudad. A quien representa la Secretaría de Cultura, gracias Marina por todo el entusiasmo que desde los primeros minutos cuando te conté del interés de participar, mostraste para involucrar a ti en lo personal y a la Secretaría de México al respecto. Destacar que, como aquí se ha señalado, una delegación importante en número, pero sobre todo sobresaliente en sus integrantes, hoy formarán parte de este encuentro. A destacados académicos, historiadores, arqueólogos, muchos de ellos que están entre nosotros, al maestro Eduardo Matus, al maestro Javier García Diego y a muchos más que definitivamente sin su presencia no podríamos, permítanme la presunción, efectivamente hablar del orgullo que son para nosotros su talento, su inteligencia y por supuesto mostrar el México que también hoy nos enorgullece. Hoy quisiera retomar algunas de las expresiones que aquí Marina ya ha referido. En México hemos aprendido que solo haciendo equipo podemos trascender en el país, pero también trascender fuera de México. Y esto es lo que hemos hecho en esta feria. Ese es el propósito que nos ha animado. Efectivamente, la suma con la Secretaría de Cultura, con la propia Cancillería Mexicana, con el Fondo de Cultura Económica, con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional, con el Consejo de Promoción Turística, entre otras instituciones, y muchos empresarios mexicanos que creen en Colombia, que le han apostado a Colombia, como Cemex, Claro, Mexiquem, entre otros, han hecho posible nuestra presencia. Estoy convencida que además nuestra participación
como país invitado ocurre en el mejor de los años de las épocas recientes, en lo que estamos conmemorando como el Año México-Colombia. Un sitio que nos ha permitido volver a fortalecer y encontrarnos, tener un conocimiento mutuo mucho más profundo entre ambos países, pero yo creo que sobre todo entender los puentes entre el ayer, el hoy y sobre todo el mañana. Durante estos 10 días, con la presencia, como aquí ya lo han referido, de más de 50 invitados, entre ellos, además de quienes les he comentado, estará también Juan Villoro, María Baranda, Francisco Hinojosa, Alberto Ruiz Sánchez, Yuri Herrera, Mario Bellatín, cocineras tradicionales, ilustraciones, representaciones musicales, parte del folclore de México, del cine mexicano. Definitivamente tendremos también a los mediadores de lectura, pero sobre todo tendremos la oportunidad de dialogar con ustedes, de dialogar y de poder compartir, debatir, hablar en voz alta y darnos cuenta de que solo a través de la cultura es que podemos construir sociedades. En esta ocasión, también me parece de enorme trascendencia el poder decirles que el día de ayer nos enorgullece que en esta ciudad se haya aperturado la nueva librería del Fondo de Cultura Económica. En ella, como hoy en la Gran Librería de México, donde habrá más de 27 editoriales, nos proponemos que conozcan más a México, que puedan aprender a ver a México, que puedan escuchar a México, que puedan saber a México. Ese es el propósito de nuestra participación. Terminaría mi intervención diciéndoles que en el mundo, y en México se escucha, Colombia conserva una de las mejores formas de la lengua castellana, la cual se ve reflejada en famosas obras como los poemas de José Asunción Silva y de Álvaro Mutis, o las novelas de Jorge Isaac y Gabriel García Márquez, al retratar definitivamente la cultura colombiana, sus paisajes y sus costumbres que lograron cautivar a toda América Latina y por supuesto también a México. Todo esto nos compromete a realizar este maravilloso encuentro, definitivamente en la ciudad entera, pero de manera particular en el hermosísimo Jardín Botánico, en donde estoy convencida que además de respirar el aire de sus flores, de admirarlo, vamos a respirar literatura, ilustraciones, artes plásticas, cine y a comer gastronomía. Pero sobre todo, vamos a encontrarnos con lo mejor que tiene Medellín, con su gente, con quienes nos proponemos, como les decía, poder debatir, poder dialogar y poder proponer. Hago votos por el éxito de esta edición y, por supuesto, porque México y Colombia, porque Medellín y el resto de nuestro país vuelvan a encontrarse. Enhorabuena por esta fiesta. Como dice Diego, que sea una fiesta que nos permita acabar rendidos, pero muy satisfechos. Felicidades. Gracias, embajadora. Y ahora invitamos a la alcaldesa encargada y a la secretaria de Cultura Ciudadana de Medellín, Lina Botero Villa, para que haga la inauguración oficial de esta fiesta del libro y la cultura. Bienvenida. Bueno, muy buenas noches. Un saludo muy especial a Blanca María del Socorro Alcalá, embajadora de México en Colombia, Marina Núñez de Castro, directora general de publicaciones de la Secretaría de Cultura de México, a Diego Aristizábal, director de eventos del libro, a Enrique González Villa, presidente de la Cámara Colombiana del Libro, gabinete y honorables concejales de Medellín, a todo mi equipo humano de la Secretaría de Cultura Ciudadana y a todos ustedes, periodistas, aliados de la fiesta del libro y la cultura y ciudadanos que con su presencia llenan de vida la ciudad de los libros. Si cerca de la biblioteca tenéis un jardín, ya no os faltará nada, dijo Cicerón para su tiempo. Siglos después, sus palabras cobran todo el sentido en este espacio en el que nos encontramos hoy, la zona norte de la ciudad. Aquí, en el Jardín Botánico, el Parque Explora, el Parque de los Deseos y la Avenida Carabobo Norte, hemos construido una vez más la ciudad de los libros, con el único propósito
de que durante 10 días nos encontremos en estos 184.000 metros cuadrados de espacio público y seamos partícipes de una fiesta que durante 12 años ha posibilitado el encuentro ciudadano para conversar, convivir, leer, respirar libros, seguir soñando y trabajando por la Medellín que todos queremos. La ciudad de los libros que abrió hoy sus puertas tiene algo muy especial: México como país invitado, un país con el que llevamos años de trabajo, de proyectos conjuntos que han permitido la generación de oportunidades para nuestros territorios. Hoy, con México como país invitado a la 12ª edición de la Fiesta del Libro y la Cultura, ese trabajo se fortalece y junto con acontecimientos como la apertura ayer de la librería del Fondo de Cultura Económica de México en la Biblioteca Pública Piloto, comienza una nueva era. Sin duda alguna, esta se convierte en una oportunidad para seguir haciendo de la cultura, de las artes, de la lectura, elementos vitales para la transformación social, la construcción de cultura ciudadana, la convivencia, el reconocimiento de la diversidad como gran riqueza de la sociedad y la revitalización del tejido social. A propósito de este intercambio cultural y de la nueva era que comienza con México en la Fiesta del Libro y la Cultura, estaremos conversando durante 10 días sobre la memoria y sus formas. Y qué mejor manera de hacerlo que al lado de nuestros hermanos mexicanos. Qué mejor forma de seguir escribiendo nuestra historia de resiliencia que junto a un país como México. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a las entidades y organizaciones que con su trabajo ayudan a construir esta ciudad de lectores y a nuestro sistema de bibliotecas públicas de Medellín. 35 espacios maravillosos que desde su labor permiten todos los días conectar los territorios, establecer puentes entre las comunidades y así, poco a poco, aportar a que Medellín sea cada vez más una ciudad lectora. Porque la lectura nos hace libres, la lectura nos abre la mente hacia nuevos universos, gestiona la creatividad, la innovación, ayuda a la construcción de una sociedad empática. Este año además recibimos una noticia muy importante para nosotros. Medellín se ubicó como la ciudad con el promedio más alto de libros leídos, 6.8 libros en total. Este logro ha significado un trabajo constante, permanente y planificado liderado por la Alcaldía de Medellín. Un engranaje que podría resumirse en 3 elementos fundamentales: un sistema de bibliotecas públicas desplegado por toda la ciudad con una programación permanente y que en 2017 benefició a cerca de 2.700.000 habitantes. Una política pública que ha orientado los procesos de promoción de lectura en el Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad. En Medellín tenemos la palabra. Y finalmente, los eventos del libro, que son una manera de celebrar el espacio público, la palabra, permitir la proyección de diferentes entidades que fomentan la lectura en la ciudad y hacer de la lectura un hecho mediático, público y participativo, que permite el encuentro ciudadano y que en 2017 convocaron a 570.000 ciudadanos. Además, tenemos una convocatoria pública de estímulos para el fomento de la lectura, la escritura y la oralidad, creada justamente en el 2017, que logró que 23 proyectos de ciudad se hicieran realidad alrededor de la lectura. También la convocatoria pública de becas a la creación en la categoría de literatura, que permitió que el mismo año la creación de 7 obras literarias en géneros como la novela, periodismo narrativo, poesía y literatura infantil. Estas son solo algunas de las acciones que hemos venido desarrollando en la ciudad para el fomento del espíritu lector, de tal forma que desde Medellín seguimos aportando a que los indicadores de lectura en el país mejoren, porque sabemos que este reto es, a su vez, parte de un sueño colectivo, un sueño que se manifiesta en el hecho de que la lectura, la escritura y la oralidad hagan parte fundamental de la vida de las personas, que respiremos libros y que todo esto se siga materializando en espacios como la Fiesta del Libro y la Cultura. Una fiesta para todos, una fiesta que recibe con su magia a los nuevos lectores que nacen en este jardín de libros. Bienvenidos a la ciudad de los libros.
Gracias a la alcaldesa encargada y secretaria de Cultura Ciudadana de Medellín. De esta manera, la ciudad de los libros abre sus puertas de manera oficial. La alcaldía de Medellín cuenta con cada uno de ustedes para vivir estos días en los que celebramos las palabras, las artes y la cultura en el espacio público de nuestra ciudad. Esperamos que su paso por la fiesta del libro y la cultura los deje llenos de experiencias, historias, amigos y sueños. Y ahora los invitamos a la charla inaugural en la que el mexicano Eduardo Matos Moctezuma, escritor y arqueólogo que redescubrió el Templo Mayor, corazón del Imperio Azteca, conversará con Eduardo Domínguez. Eduardo Matos Moctezuma es arqueólogo y magíster en antropología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó las excavaciones del Templo Mayor de Tenochtitlán, Ciudad de México, declarado Patrimonio de la Humanidad. Experto en la cosmovisión de las comunidades prehispánicas, ha sido profesor de Ciencias Sociales en París y en la Universidad Complutense de Madrid, ha publicado más de 500 trabajos de investigación y en 1998 fue nombrado integrante de la Academia Mexicana de Historia. Y Eduardo Domínguez es historiador de la Universidad de Antioquia, magíster en Historia, Universidad Nacional, sede Medellín, cofundador y director del Grupo de Investigaciones, Comunicación, Periodismo y Sociedad de la Facultad de Comunicaciones 2002-2014, profesor de la Universidad de Antioquia desde 1984, conductor del programa La Fuerza de los Argumentos de la Rectoría Universidad de Antioquia durante 12 años, coautor de 3 multimedias, Historias de las ideologías políticas, Todos somos historia y Propiedad pública. Antes de recibirlos con un aplauso, les agradecemos también a la mesa principal, a los que nos acompañaron aquí en el escenario durante este acto inaugural. Gracias por acompañarnos y ahora sí, démosle la bienvenida con un aplauso a estos 2 hombres conversadores de este primer día de la Fiesta del Libro y la Cultura. Bueno, bien, pues en primer lugar quiero comentarles que estoy feliz de estar en esta ciudad. Yo había estado varias ocasiones en Bogotá, pero es primera vez que estoy aquí y realmente me ha impresionado mucho, muchísimo. Segundo, quiero decirles también que es un privilegio estar aquí en la inauguración y que el tema de esta 12ª edición de la Fiesta del Libro y la Cultura sea el de la memoria, porque una de las vertientes de la memoria es la memoria histórica y por eso hoy me acompaña aquí un gran historiador colombiano como es mi tocayo Eduardo Domínguez. Entonces vamos a dialogar, pero se me pidió que antes también mostrara algo sobre el Templo Mayor, los trabajos que desde hace 40 años venimos haciendo en el corazón de la Ciudad de México, ¿no? 40 años en que empezamos a trabajar, a excavar, a penetrar en la tierra para ir rescatando lo que era aquel mundo que había sido parcialmente destruido, pero que gracias a la arqueología se volvía a recuperar. Entonces, pues, voy a referirme con una forma introductoria a ese tema y después ya haremos el diálogo. Espero que no me pongas en apuros, mi querido Eduardo, pero no sé si quieres decir algo ahorita antes de que empiece. Por ahí se le aprieta acá abajo, ahí. Toma este. Aló, muy bien. Muy buenas noches. Pues lo primero es agradecer por esta invitación. Fue una oportunidad sensacional de un historiador encontrarse con unas teorías arqueológicas y unas demostraciones arqueológicas a partir de fuentes que hemos compartido desde muy lejos, México y Colombia. Pero yo tengo que apelar al buen humor del profesor, porque desde el primer momento en que escuché sus primeras palabras en las grabaciones que están en internet,
ha explicado cosas maravillosas, entre ellas, por ejemplo, mi pregunta es esta: usted estudió de 1959 al 65 arqueología. Era el momento crucial del nacimiento del hipismo en el mundo y del nadaísmo en Colombia. Usted es que era tan hippie y no le gustaba la plata, ¿por qué se dedicó a la arqueología? Bueno, precisamente hoy, hace un rato, di una conferencia en la Universidad de Antioquia y una de las preguntas fue esa, ¿no? Bueno, ¿cómo se inició usted en la arqueología? Pues vean, fue por la lectura de un libro. Resulta que yo no sabía lo que iba a estudiar, estaba ya en lo que es la preparatoria, y mis padres estaban angustiados al ver que no me definía. Yo igual, pues, ¿qué voy a estudiar, no? Veterinaria, arquitectura o algo así. Y un amigo me prestó un libro, que es este que ven aquí, Dioses, tumbas y sabios de Ceram. Leí este libro y me apasionó la parte de Egipto, ¿no? Esto era Egipto antiguo, y entonces esto marcó mi vida, ¿no? Entonces llegué corriendo a la casa y les digo a mis padres: queridos padres, ya se definió, ya sé lo que voy a estudiar. Entonces mi padre y mi madre: ¿qué? Químico, médico, abogado. Digo: no, arqueólogo. Entonces hubo un silencio espantoso, como el que ahorita hay en la sala, y mi mamá dice: ay, hijito, qué bien que ya definiste, pero ¿no sería bueno que en las mañanas llevaras un curso en la escuela bancaria y comercial? Y dije: me está dando a entender que me voy a morir de hambre. Y entonces fui con mi amigo, el que me había prestado este libro, y le conté eso. Le digo: oye, fíjate que me están dando a entender que voy a morir de hambre. Y entonces mi amigo me dio la más sensacional respuesta que se haya escuchado. Me dijo: mira, lo más probable es que te mueras de hambre, pero te vas a morir muy contento porque hiciste lo que tú quisiste. En ese momento salí a inscribirme a la Escuela Nacional de Antropología y pues aquí estoy con ustedes, con mucho gusto además. Bueno, pues vamos. Adelante, maestro, adelante. Vamos a dar un panorama de lo que es el Templo Mayor. Bueno, estos son antecedentes de algunas de los grandes sitios arqueológicos, grandes ciudades, conglomerados urbanos que se dieron antes de la cultura azteca. Allí vemos a Teotihuacán, por ejemplo, ¿verdad? Esta enorme ciudad que llegó a tener más de 200,000 habitantes. Tenemos Cholula, que está aquí igualmente, con una importancia enorme en el México prehispánico, ahí la observamos. Después también como antecedente a la ciudad mexica o azteca de Tenochtitlan tenemos a Tula, que es esta que observamos aquí, ¿verdad? Que también fue todo un imperio que llegó a dominar regiones de Mesoamérica. Y una ciudad hermana de Tenochtitlan, ya digamos de cultura azteca, es esta, Tlatelolco, en donde fue finalmente la resistencia final que se dio por parte de del grupo mexica o azteca en contra de los españoles, ¿no? Entonces, cuando a mí se me encargó el proyecto Templo Mayor, porque el hallazgo del templo mismo, por lo menos una pequeña parte de una esquina, se había realizado hacía ya muchos años por un gran investigador mexicano, don Manuel Gamio. Don Manuel había excavado una esquina y él ya asentaba desde 1914 que allí estaba el Templo Mayor, ¿no? Entonces, cuando los periodistas dicen: no, el profesor Matos fue el que excavó el Templo Mayor, bueno, sí, lo excavé entero, pero en realidad don Manuel era quien lo había iniciado. Pero ya digamos, el hallazgo de este templo se va a dar por un encuentro fortuito. Imagínense, era la madrugada del 21 de febrero del año de 1978, hace 40 años, ¿no? Y había un grupo de obreros de la Compañía de Luz y Fuerza que estaban trabajando en la esquina a un costado de la catedral, en la esquina de Guatemala y Argentina, y estaban allí para colocar unos cables en el turno de la madrugada.
Entonces están allí excavando, en fin, y de repente pegan con una piedra que les impide continuar. La limpian con las manos, se dan cuenta que tiene relieves y algo maravilloso, detienen el trabajo. En vez de decir, oye, ya rómpelo ahí, vamos a poner los cables y vámonos a dormir, ya es muy noche. No, detienen el trabajo, al día siguiente avisan al Instituto Nacional de Antropología e Historia, se envían algunos arqueólogos para ver de qué se trataba y resulta que era la escultura monumental de la diosa de la luna, Coyolxauhqui. Entonces, a partir de ahí arrancó pues todo este proyecto que, como digo, ya lleva 40 años. Cuando a mí me lo designaron, de inmediato, bueno, yo en ese momento era muy joven, no sé, 5 años creo que me hice cargo del proyecto, ¿no? Resulta que, claro, uno trae todo un bagaje de enseñanza, ¿verdad? Y a mí, quienes me habían formado como maestros o como maestros, pero sin darme clases, sino a través de sus libros, eran gentes como Gordon Childe, este investigador australiano, como Pedro Armillas, que fue un refugiado de la Guerra Civil Española, ¿verdad? Y pues otros más como Lorenzo, como Piñachán, en fin. Pero entonces empezamos a planear con todo ese bagaje que traía, pues lo que iba a ser el proyecto Templo Mayor, ¿no? Y entonces, de inmediato, empezamos con todo un equipo multidisciplinario. La arqueología actualmente no se concibe por sí sola, sino que requiere también del apoyo de otras ciencias. Entonces participan y participaron, siguen participando en este proyecto, químicos, biólogos, botánicos, en fin, una variedad, geólogos, de especialistas que nos ayudan en diferentes aspectos de la excavación. Pero, ¿qué es el Templo Mayor? Era el templo principal de la ciudad mexica de Tenochtitlan, ciudad azteca de Tenochtitlan. Y aquí tienen ustedes el fantasma de lo que era el edificio, es decir, está aquí inmerso y rodeado por el México colonial, ya después de la conquista, ¿verdad? Y ven ustedes la gran plaza española, digamos, colonial, que se ve a la izquierda, allá arriba, lo que llamamos el Zócalo, luego la gran masa de la catedral cristiana, ¿verdad? Y lo que era el gran edificio del Templo Mayor, ¿no? Este edificio, aquí lo tenemos ya una vez excavado, había sido mutilado, había sido destruido porque los frailes, los conquistadores, etcétera, manejaban la idea de que era obra del demonio, todas aquellas esculturas, toda la religión prehispánica, toda la presencia pues de aquel mundo era demoníaco, había que destruirlo, para tratar, claro, de llevar a cabo la evangelización. Entonces, afortunadamente, el Templo Mayor tuvo varias etapas de agrandamiento, ¿no? Entonces, estaba un edificio en un momento dado, cuando se quería agrandar, se le rellenaba y se hacía otro encima, tomando como cimiento el anterior y otro más, y así hasta 7 ocasiones se fue agrandando el edificio. Ahí tienen ustedes por qué se ven esas como escalinatas, una tras otra, que obedecen a esas diferentes etapas, ¿no? Aquí vemos cómo apareció, por ejemplo, todo este piso de la plaza de la 6ª etapa constructiva, ¿verdad? Y ahí adentro ven ustedes las escalinatas, como una cubrió a la otra, y el edificio, cuando llegaron los españoles, llegó a tener hasta 45 metros de altura y más o menos 82 metros por lado, ¿no? Para dar una idea más clara, aquí tienen esta maqueta donde se ve pues esta idea del lugar sagrado. ¿Por qué se volvía a repetir ahí mismo y se agrandaba más el edificio? Porque era el lugar de mayor sacralidad, ¿no? Era el lugar de los mitos, era el lugar del comienzo. Entonces era necesario que allí se continuara, digamos, realizando o estando presente el principal edificio. Como ustedes ven,
su característica es que tiene 2 escalinatas de acceso y en la parte alta 2 adoratorios, uno al dios del agua, a Tlaloc, el otro al dios de la guerra y del sol, Huitzilopochtli, ¿no? ¿Qué indicaba esto? Aparte de todo el aspecto religioso y demás, indicaba algo muy importante, y era que, digamos, toda la parte económica de Tenochtitlan se sostenía precisamente en la producción agrícola, o sea, el dios del agua, el del extremo hacia la izquierda, ¿verdad? Tlaloc, y por otro lado, en la expansión del imperio a controlar otros grupos y aplicarles un tributo que llegaba a la ciudad de Tenochtitlan, la ciudad azteca, cada 80 días. Entonces, ay Dios, ya se me fue Tenochtitlan. Entonces, por eso tenía este carácter de esa dualidad vida, ¿verdad? Tlaloc, la producción agrícola, la lluvia, etcétera, y la muerte, la guerra, todo lo que esto implicaba del lado de Huitzilopochtli. Ahora bien, empezamos pues nuestros trabajos y detectamos una de las etapas más antiguas, que es esta que vemos aquí. Ahí encontramos esculturas como las que están observando, ¿verdad? Del lado de Tlaloc, aquella escultura que está allá en el extremo, todavía con todos sus colores, de origen mineral, por cierto, en eso nos ayudaban los químicos. De este lado, la piedra de sacrificios, del lado del dios de la guerra, etcétera, donde se inmolaba a prisioneros, a cautivos, enemigos que eran llevados a lo alto del templo para ser sacrificados. Y en esa parte alta encontramos las piezas más antiguas del Templo Mayor. Para que ustedes se ubiquen cronológicamente, estas primeras etapas, o por lo menos esta corresponde al año 1390 de nuestra era. Es decir, se mencionan algunas crónicas que los mexicas llegan hacia 1325 y fundan la ciudad de Tenochtitlan, ¿no? Y entonces estos hallazgos que hemos podido recuperar corresponden al año de 1390, muy temprano todavía, pero vemos pues cómo se trata de urnas funerarias, como estas dos que vemos allí, este perrito que también tenía restos de huesos cremados en su interior, ¿verdad? Aquella pieza muy peculiar que también estaban y las encontramos en el interior del adoratorio de Huitzilopochtli, pero de una de las etapas primeritas, esta etapa de 1390, por lo tanto el templo era más pequeño y se conservó pese a la destrucción que se hizo por parte de los españoles, ¿no? Ya en una siguiente etapa tenemos aquí vemos la escalinata del dios de la guerra, ¿verdad? Allá al fondo la del dios del agua, y encontramos estas figuras reclinadas, más o menos tienen unos 50, unos 60 de alto, y tienen toda una representación simbólica muy importante. Ya en etapas posteriores logramos encontrar, aunque el edificio ya prácticamente muy destruido, pero sí elementos como los que ven aquí, es decir, estas enormes serpientes ondulantes que más o menos tienen cerca de 7 metros de extensión, ¿verdad? Y que estaban como guardianas del templo mismo, ¿no? Todavía conservaban inclusive sus pigmentos. En esto los químicos nos fueron muy útiles para detectar qué tipo de pigmento era el que se utilizaba, los aglutinantes de esa pintura, etcétera, etcétera, ¿no? Como ustedes saben también, el color juega un papel muy importante, inclusive se relacionaba con los rumbos, los 4 rumbos del universo, ¿no? Norte, sur, este y oeste. Un color los identificaba al igual que una planta, al igual que un dios, al igual, en fin, tenía sus particularidades cada rumbo universal. Por cierto que el templo está viendo hacia el poniente, hacia donde cae el sol, ¿no? Esto era muy importante para ellos por las connotaciones que esto traía con el dios solar y demás, ¿no? Aquí vemos del lado de Tlaloc un pequeño altar con las ranas, ¿no? Obviamente un animal relacionado con la lluvia, con el agua, vive en el agua, con Tlaloc, el dios que preside la lluvia, en fin. Y encontramos
una cantidad de ofrendas que habían sido depositadas en honor del templo en algunas de sus etapas constructivas y en honor de los dioses. Entonces, eso fue muy importante porque ahorita vamos a ver algunas características de esas ofrendas. Pero antes de eso, ven aquí en los costados del edificio del Templo Mayor, esto ya es de la sexta etapa, ya cercano a la conquista española, vemos estos conjuntos en cada parte, digamos, en la parte central de la fachada se encontraban conjuntos como este, la serpiente con dos braseros a los lados. Estos son del lado del dios de la guerra, del lado del dios del agua, esos braseros tenían la efigie de Tlaloc, el dios del agua, de la lluvia, ¿no? Por cierto que al norte del Templo Mayor encontramos este pequeño edificio, tiene unos 7 metros por lado, pero ven ustedes que está conformado por el adorno, tiene una serie de calaveras, cráneos que están uno junto al otro, ¿verdad?, formando estas hiladas. Son más de 240 representaciones de cráneos por los 3 lados. Por el otro lado tiene una pequeña escalera de acceso, ¿no? También se encontraron flanqueando al Templo Mayor estos templos. Vean ustedes todavía el color preservado, todavía se conserva, ¿verdad?, el color rojo, blanco, en fin, varios de los tonos con que fue pintado. Es uno de los llamados templos rojos. Y tal como ustedes lo están viendo, es como se encontró. Yo pertenezco a una corriente de la no reconstrucción, o sea, nada de que encuentre una escalera y entonces la reconstruyo agrandándolo, ¿verdad? Sino que hay que respetar el dato original y, eso sí, consolidarlo para preservarlo, ¿no? Aquí tenemos también al norte del Templo Mayor, junto a ese templito de los cráneos, encontramos todo un recinto que se ha dado en llamar de los guerreros águila. Son una serie de habitaciones, como ustedes pueden apreciar, ¿verdad?, con procesión de guerreros, policromada, en fin. Y esto sirvió de tesis a uno de nuestros colaboradores, al doctor Leonardo López Luján, para que fuera su tesis cuando se graduó en París. Pero hablábamos de las ofrendas. Aquí tienen ejemplo de ellas. Por ejemplo, en estas cajas de piedra, ¿verdad?, se ponía adentro todos estos materiales que ven alrededor, desde canoas con sus remos, peces de concha nácar, serpientes de agua, ranas, en fin, adentro de una caja de piedra con su tapa, ¿no? Esa era una forma de ofrenda. Otra era en cistas, ¿no?, en esas especies de cámaras, como pueden ver aquí, en donde, por ejemplo, estas ollas policromadas, ¿verdad?, se cubrían con máscaras, como pueden observar. En su interior encontramos más de 3000 pequeñas piedrecillas de piedra verde, ¿no?, de jadeíta, serpentina, etcétera, ¿no? Pero noten ustedes que en el centro, entre una olla y la otra, hay los restos de un felino. Ahí vemos la pelvis, pero allá arriba se ve el cráneo con un pedernal, un cuchillo de pedernal en las fauces, ¿no? Y claro, máscaras y demás, ¿no? Estas ofrendas tenían un orden. No era únicamente que llegaba el sacerdote y a ver, avienta una tortuga y por acá una máscara. No, había un lenguaje en estas ofrendas, ¿no? Aquí tenemos una que mide, para que se den una idea, 1,5 metros por lado y 1 metro también, cerca de 2 metros por largo y 1 metro de ancho, donde ven ustedes diferentes materiales colocados, como digo, todo con un orden, porque llevan una intención la colocación de estos materiales. Pero noten ustedes algo interesante. Aquí, por ejemplo, hay restos de cocodrilos, ¿verdad?, restos de caracoles, de corales marinos allá arriba, de figuras en piedra, en fin. Y en todo esto también una serie de un verdadero bestiario impresionante, maravilloso, de animales. Hay desde, bueno, ya vimos que en una de ellas hay un felino, serpientes de diferente tipo, codornices, águilas reales, bueno,
una cantidad, y cada una tenía su simbolismo en el mundo prehispánico, ¿no? Entonces, pues eran trabajos con los cuales se iba recuperando digamos, todas estas formas de pensamiento que implicaban estas ofrendas en asociación al templo mismo. Ya el programa de arqueología urbana yo lo establecí en 1991, pero hubo una causal para hacerlo muy importante, y era que la Catedral de México se estaba hundiendo, se estaba resquebrajando, y digamos, el subsuelo lodoso y además la extracción de agua del subsuelo pues hace que las arcillas se compriman y por lo tanto los edificios van bajando. Solamente que en el caso de la catedral, al ir bajando, pegaba con edificios aztecas que estaban abajo. Y entonces iban a causar, digamos, que al empezar a asentarse esta catedral, ¿verdad?, pegaba aquí con un edificio, acá con otra, o sea que empezaba a romperse prácticamente de manera diferencial. Entonces estuvo en un peligro en el año de 1991 muy grave. Los ingenieros intervinieron y abrieron una serie de perforaciones que nosotros aprovechamos para entrar a hacer el rescate arqueológico. Entonces, esto que parecen columnas, en realidad son los pozos que abrieron los ingenieros a lo largo y ancho de la catedral, y gracias a eso pudimos detectar lo que estaba abajo y que en parte estaba provocando digamos, ese peligro para la catedral misma, ¿no? Finalmente lograron no detener el hundimiento, porque mientras se siga extrayendo agua para darle en parte agua a la Ciudad de México, digamos, el hundimiento va a continuar. Pero ahora lo que se trataba es que el hundimiento fuera homogéneo, ¿verdad? Ya no diferencial, sino homogéneo. Entonces se sigue hundiendo y es lo que yo llamé en algún momento la venganza de los dioses, ¿no? Ya iban a tirar catedral, las pirámides allí presentes. Bien, ahí abajo encontramos una cantidad de materiales como estos que ven aquí, figuras de cerámica en forma de tortuga, elementos de madera, en fin, una cantidad bastante fuerte de materiales, ¿no? Ya a partir ya del siglo XXI empezamos a ampliar sobre todo al poniente del Templo Mayor, frente al Templo Mayor, y pudimos recuperar una cantidad de elementos como telas, como la que ven aquí, como piezas, este disco, por ejemplo, este pectoral, que está hecho con pequeñas cuentas de turquesa, son alrededor de 12,000 piezas con la que está hecho, piezas de madera, como estas que observan aquí, ¿verdad?, de la ofrenda 102. También hubo un hallazgo sensacional en el año 2006. En 2006 se pudo encontrar esta figura que frente al Templo Mayor, esta figura que es realmente impresionante, es la diosa de la tierra. Es una figura de esta deidad femenina, la tierra misma, ¿verdad?, con sus garras levantadas, sus piernas abiertas en posición de parto, y aquí quizá se pueda distinguir mejor en este dibujo cómo se le representa el cuerpo pintado en amarillo y demás, ¿no? Y para que ustedes se den una idea, los que hayan estado en el Museo de Antropología en México saben que aquella pieza de allá es del llamado calendario azteca o piedra del sol, que tiene un diámetro de 360 aproximadamente. Luego Coyolxauhqui, allí en medio, la que provocó que empezara el proyecto Templo Mayor, que tiene 325, y para que se den una idea, esta nueva escultura de la diosa de la tierra, aquí más cerca de mí, tiene cerca de 4 metros por lado, o sea, ya es un monolito inmenso. Ahí tienen la escala humana para referir cada uno de estos monumentos. Ya después continuamos. Estas son piezas de oro. Digo, aquí en Colombia da pena presentarlas, porque nos apabullan en esto, caray. En fin, bueno, lo paso rápido. Aquí tienen lo que es la excavación de una ofrenda, ¿no? Ahí están, por ejemplo, hay restauradores, hay arqueólogos,
hay biólogos que están allí excavando para ver en qué condición vienen los objetos. Aquí tienen una ofrenda más recientemente encontrada, en donde tenemos desde pico de pez sierra, ven aquella parte allá alargada con los piquitos a los lados, es un pico de un pez sierra adulto, pero es todo un conglomerado de materiales. Entonces la arqueología tiene que hacer el dibujo de cada uno muy detallado y ir levantándolos para ver lo que viene abajo. Entonces hay ofrendas que nos llevaron hasta 3 o 4 meses en su excavación, ¿no? De esta ofrenda, por ejemplo, vienen materiales en madera, como estos que ven aquí. Otras investigaciones que hemos hecho es el del color en las grandes esculturas, todas estaban policromadas, ¿no? Entonces, yo creo que con esto ya hemos dado un panorama, ¿verdad?, de lo que es el Templo Mayor pues vamos a dar paso ya mejor a nuestro diálogo, para lo cual pues podemos dejar esa imagen o quitarla como quieran, pero pues estamos a tu disposición. Bueno, vamos para este diálogo a continuar con un aspecto que en varias ocasiones usted, maestro, ha tocado en diferentes lugares. Usted dice que el trabajo con el Templo Mayor en busca del tiempo pasado, pero también del tiempo futuro. ¿Cómo busca un arqueólogo el tiempo futuro, un historiador el tiempo futuro? Bueno, precisamente porque arqueología e historia, y la arqueología es parte de la historia, digamos, que hurgan en el pasado, ven este pasado, nos están dando toda una serie de elementos para, digamos, ver también experiencias que hubo, ¿no? Ver todos los procesos de desarrollo, cómo se fueron dando, ver desde particularidades del documento fulano hasta ciudades como las que hemos podido ver aquí, ¿no? Entonces, todo esto es parte de la historia de la humanidad. Entonces, necesitamos recuperar esa historia precisamente para entender lo que somos ahora, ¿no? Y poder planificar mejor el futuro, ¿no? Porque si decimos lo que ya pasó, ya olvídenlo, pues no, porque nos estamos olvidando de nosotros mismos. Cuidado, porque fueron nuestros abuelos los que lo hicieron. Bueno, en este caso fue mi abuelo Moctezuma, ¿no? Porque el que hizo parte de esto. Bueno, pero es que usted está en una tierra, en Colombia, donde particularmente los estudios sobre el pasado son muy nuevos, porque esta región creció siempre mirando lo que llamaban el progreso. Entonces nos dedicamos fue a mirar lo que dicen los antioqueños hacia adelante, y mirar hacia atrás es una pérdida de tiempo y de plata. Se ha dado cuenta que poca arqueología hay en esta ciudad. Entonces, ¿qué oficio tiene seguir haciendo historia y arqueología en una época en la que, además de los anhelos de la población, no coinciden las altas tecnologías y a la sociedad de consumo nos tienen mirando de otra manera, es decir, despreciando la dimensión histórica? Exactamente. Entonces, bueno, precisamente por eso es que es muy importante la presencia de la historia en cualquiera de sus variantes, ¿no? Porque puede ser desde la historia del pasado más remoto, que curiosamente se le llama prehistoria, y no, es historia, ¿no? A través de toda una serie de documentos y demás, digo, de presencias, de artefactos y demás, ¿no? Entonces, precisamente conociéndonos a nosotros mismos es como vamos a poder tener una presencia mayor ante el embate de toda una serie, como tú comentabas, ¿verdad?, de imposiciones que vienen del extranjero, etcétera, etcétera. Bienvenido a las cosas buenas del extranjero, pero las negativas, ¿verdad?, nuestra propia historia es la que puede marcar el límite para esa penetración. Bueno, y usted en las explicaciones que ha dado acerca del procedimiento mismo con el Templo Mayor, ha demostrado la utilidad práctica de las nuevas tecnologías, cosa que se pensaba que solamente era para el mundo de las comunicaciones y para hablar paja por esos aparatos. Sí. Fíjate que esto es interesante porque después de 40 años, y si aquí hay algún estudiante de historia, de arqueología, que sí hay, porque llegaron a saludarte varias chicas, maestro, abrazos, decía, Ya bueno, me están viendo viejito. Que me abracen a mí también, pero no, pero bueno, ay Dios, ya se me olvidó la pregunta por andar divagando.
¿Cuál era? El valor de las nuevas tecnologías en la exploración arqueológica. Sí, precisamente, fíjense, después de 40 años, yo pude ver pasar, aplicándose en el Templo Mayor, tecnologías a grado tal que, por ejemplo, actualmente yo descanso en mis colaboradores, que son formidables, ¿no? Leonardo López Luján, Raúl Barrera, en fin, porque ellos ahora están aplicando una tecnología que nosotros no aplicamos al principio de nuestra investigación, hace 40 años, casi medio siglo. O sea, ellos ya están, y claro, ya hablan el lenguaje de esa nueva tecnología, ¿no? Y entonces, por ejemplo, esta escultura última que ya aparece en 2006, le aplican el escáner 3 no sé qué, ¿verdad? Y luego llegan conmigo y me dicen, maestro, hay que adquirir el aparato 127K82. Y les digo, pero muchachos, estaba esperando que me lo pidieran, ya me extrañaba que yo no tengo idea de cuál es ese aparato. Entonces, bueno, pero cómprenlo, yo, qué bárbaros, ¿por qué no me lo habían dicho antes? Entonces, si no, pues yo me formé con otra tradición, con otra forma, y gracias a estos jóvenes arqueólogos y restauradores y químicos y demás, pues ya traen obviamente una visión diferente. Entonces, esa tecnología es fundamental, ¿no? Claro. Sí. Bueno, hay una parte preciosa no solamente en el Templo Mayor, sino en otra cantidad de excavaciones que usted mismo ha venido trabajando en su obra, esa dualidad vida y muerte. Sí. ¿Cómo se expresa? Fíjate que es curioso, hay 3 temas que a mí siempre me han interesado en mi vida arqueológica, que son, uno, Templo Mayor, obviamente, pues es el proyecto de mi vida, ¿verdad? 2, el tema de la historia de la arqueología, ¿no? Y 3, el tema de la muerte en el mundo prehispánico. De eso hablé hoy, por cierto, en la universidad, estabas tú. Y esos 3 temas, ¿verdad? Me han apasionado, y de la muerte, pues lo vemos presente en el Templo Mayor, ¿no? Mircea Eliade, por ejemplo, es gran estudioso de las religiones, en algún momento, cuando empezaron las excavaciones, yo fui a dar una conferencia a Chicago, donde él estaba y demás. Estaba muy contento porque agarraba y me decía, es que todos mis planteamientos sobre la cuestión del eterno retorno, todas estas ideas que él plasmaba, dice, las veo presentes en el Templo Mayor, ¿no? Pero a mí sí me apasionó el tema y sí he publicado varios libros sobre él, ¿no? Que aquí vende el Fondo de Cultura, ¿sí o no? ¿Sí los trajiste o no? Bueno, conste. Pero en la charla de hoy precisamente estaba hablando y mostró varias figuras en las que se representa la vida y la muerte desde el primer instante, es decir, aquella madre pariendo pero a la vez la muerte acechando. Sí. Muestra una especie de constante en la vida de la mentalidad azteca, sí, pero también que se prolonga en el México contemporáneo. Sí, sí, fíjate que, en casi todas las sociedades en el mundo, el hombre se ha negado a morir, como decía hoy en la tarde allí en la universidad. Se niega a morir y entonces crea, digamos, la manera de evadir a la muerte, o supuestamente evadirla. Y entonces crea los más allá, ¿no? Es decir, religiones, filosofías, etcétera, digamos, van a establecer que después de la muerte no se muere después de todo, sino que vas a trascender de tal o cual manera. Entonces, en el mundo prehispánico había los lugares a los que se iba a ir después de la muerte basado en la manera en que morías. Si morías en la guerra, ibas a acompañar al sol. Si morías en relación al agua, ahogado, hidrópico, ibas a ir al paraíso del dios Tlaloc, del agua, de la lluvia. Y si morías de cualquier otra forma, ibas a ir al Mictlán, el lugar de los muertos, el inframundo, ¿no? Y esa es una gran diferencia con el concepto que los frailes traen en el 16, ¿no? Que era un concepto moral en el aspecto de la muerte. Si te portas bien y no pecas, te vas a gozar. Si te portas mal, te vas a freír eternamente. Y si estás ahí medio intermedio, pues te das tu chamuscada en el purgatorio y ya luego pasas para arriba. Sin tocar aro. Entonces, sí, era diferente. Entonces, imagínate, el fraile pues trata de imponer su nueva, digamos, la idea de que es portador, y los otros a resistir también que no se les imponga porque tienen a sus propios dioses, ¿no? Entonces, la violencia, ¿no? de
de la... Claro, y ahí, en ese punto exactamente sale podemos hacer un esguince porque aquí en Colombia, bueno, y en la mayoría de la historia en América se han contado unos mitos muy raros sobre la historia de México. Por ejemplo, la muerte de Moctezuma se achaca a una cosa muy rara, ese hombre se entregó, ese hombre fue un cobarde. ¿Qué queda de cierto en eso? ¿Esa es una ilusión, es una imaginación, según he entendido por sus intervenciones? Estás insultando a la familia, maestro. A mi abuelo. A mi abuelo, a Moctezuma. Bueno, no, mira, Moctezuma era un profundo conocedor de la religión mexica, era además capitán del ejército mexica. El Tlatoani, el gobernante, tenía esas dos funciones, ¿verdad? La ideológica, vamos a llamar, era el gran sumo sacerdote de la religión, y por el otro lado era el gran capitán del ejército, ¿no? Entonces Moctezuma, como conocedor precisamente de ese aspecto religioso, tenía aquellas viejas ideas de que en algún momento Quetzalcóatl iba a regresar, un dios que había desaparecido por Oriente, iba en algún momento a retornar, ¿no? Había habido algunos presagios que pronosticaban nada bueno para el imperio, en fin. Entonces, cuando aparecen los españoles en 1519, el próximo año es cuando empiezan a costear por la península de Yucatán, ¿verdad? En un principio, no se la creyeron siempre, pensaron que se trataba precisamente del regreso de Quetzalcóatl, ¿no? Entonces, Moctezuma le manda obsequios a lo que hoy es Veracruz, ¿verdad? Para tratar de alejarlo, pero los obsequios que se mandan es oro, plata, plumas ricas. Entonces, al contrario, a los otros se les iluminan los ojitos, dicen, no, pues ahora es cuando. Pero además encuentran algo interesante. Mientras vienen costeando en el área maya, los mayas los reciben belicosamente. Cuando llegan a Veracruz, cambia el trato. Ya los reciben, ¿verdad? Y pronto se da cuenta por qué. Estos grupos de la costa, del área veracruzana, le dicen y se quejan con Cortés, se quejan sobre Moctezuma y le dicen, el señor de atrás de los volcanes, ahí están los grandes volcanes, en fin, donde está el centro de México, nos tiene oprimidos y nos exige el tributo. Entonces Cortés inmediatamente piensa y dice, pues ya ustedes no van a pagar el tributo, ¿no? En pocas palabras, si me apoyan, se van a liberar de eso, yo los voy a defender. Y entonces, como ven, una de las causales de la conquista es que los grupos que los mexicas o aztecas habían conquistado y que les imponían un tributo, veían ahora la manera de liberarse de ese yugo azteca, ¿no? Entonces apoyan a Cortés. Cortés inmediatamente dice, perfecto, encalla las naves. También es otro de los mitos, dicen, quemó las naves, no las quemó, las encalló, ¿verdad? Y después utilizó inclusive los aparejos de las naves para construir los bergantines en el lago de Texcoco, ¿no? Para atacar a los mexicas. Y entonces pues ya encuentra tierra firme, apoyo, y empieza su avance hacia Tenochtitlan. En cuanto, vas a decir que estoy evadiendo la pregunta sobre mi abuelito, pero no. Entonces Moctezuma, pues que tiene todo este pensamiento de que va a regresar, luego entra en dudas, se da cuenta y quiere alejarlo, en fin, pero pues ahora sí que ya era tarde. Los recibe en Tenochtitlan, los aloja en alguno de los palacios, en el palacio de su padre, de Axayácatl, ahí los aloja y pues va a comenzar la conquista. Él, creo yo que ese pensamiento de conocer su tradición, etcétera, también va a jugar ahí un papel en cuanto a su posición a veces inestable, ¿no? Y finalmente se le quita el mando cuando rodean, ya empiezan los combates y rodean el palacio de Axayácatl, que es donde están los españoles, ¿verdad? Cortés se da cuenta que Moctezuma ya no tiene poder, ¿no? Pide que calme a la gente. Moctezuma sale y se entera de que ya no tiene el mando, que se lo han dado a Cuitláhuac, ¿no? A otro personaje. Y entonces ya no servía
para los fines de los españoles, y yo creo que de ahí vienen otra vez dos versiones, si lo mataron los mexicas o lo mataron los españoles. Yo me inclino por la segunda, por honra de la familia, ¿no? Pero es que hay otro aspecto que también salva el pellejo del abuelito. Sí. Y es que fue víctima de una mala traducción entre la Malinche, claro. Hernán, ¿cómo fue la cosa? Sí, es que eso es muy interesante, el aspecto de la lengua. Resulta que Cortés rescata a un náufrago que es Jerónimo de Aguilar, que se había naufragado en una nave y había ido a parar a las costas de Oaxaca, hacía 7 años, había aprendido el maya. Entonces, cuando costea, se dan cuenta, lo invita a que se integra y viene acompañándolo, habla el maya, lo cual va a ser muy importante. Le regalan a 20 mujeres, entre ellas una persona muy culta, muy preparada, la Malinche, que esta mujer hablaba varias lenguas indígenas, el maya, el náhuatl, que era el que hablaban los aztecas, y otras más de la región, digamos, de Tabasco, Veracruz, por ahí. Entonces, entre paréntesis, tenía los atributos que nos hemos imaginado en toda América Latina. Los atributos físicos que la pintan como la gran Amazonas. Bueno, yo no la conocí, que además era políglota. Pero, no alcanzó a conocer. Pero debe haber tenido lo suyo, porque Cortés, pues sí, siempre andaba junto a ella y en los planos, en los, ¿cómo se llama? Algunas códices y demás, se ve a ella siempre constantemente junto a él, pues, pero además la utilidad que tenía desde el punto de vista de manejar el lenguaje de varias lenguas indígenas le va a servir mucho, porque al momento en que toman ya la última resistencia indígena se va a dar en Tlatelolco, ¿verdad? Cuauhtémoc es hecho prisionero, que era el último gobernante que estaba defendiendo a los mexicas, a los aztecas, lo toman prisionero y resulta que es llevado ante Cortés. Entonces ahí se va a dar este fenómeno de total incomprensión, ¿verdad?, de las dos culturas que se están enfrentando de esta manera violenta. Llega ante Cortés y como él era el tlatoani, es el término en náhuatl, en lengua náhuatl, para el gobernante, así como nosotros llamamos presidente fulano, presidente, ellos le llamaban el tlatoani. ¿Pero qué quiere decir tlatoani? Quiere decir el que tiene la palabra, el que habla, ¿no? Entonces, nos lo relata Bernal Díaz, uno de los gentes de Cortés, cómo en un momento dado llevan a Cuauhtémoc prisionero, era un joven de, se calcula, 18, 20, 25 años, ¿verdad? Y entonces, siendo el tlatoani es el que va a hablar, no llega sumiso, sino que llega y encara a Cortés y le dice, ¿no? Señor, he hecho lo posible en defensa de mi ciudad y ya no puedo más. Por lo tanto, toma el cuchillo que tienes en el cinto y mátame luego con él. Entonces, estas palabras las dice en náhuatl. La Malinche se las traduce a Jerónimo de Aguilar, al maya, y del maya se le traduce al español a Cortés, ¿no? Esta triangulación va a traer como consecuencia de que esas palabras, el verdadero sentido que le está diciendo el tlatoani, no es toma el cuchillo y mátame, sino que es un significado más profundo. Resulta que los guerreros muertos en combate tenían que ir, o hechos prisioneros y sacrificados, tenían que ir a acompañar el sol. Entonces, lo que está pidiendo el joven gobernante es que lo sacrifiquen, que tiene un contenido muy diferente, que lo sacrificen a los dioses para poder acompañar al sol y así culminar su ciclo como gran capitán del ejército mexica. Cortés no entiende eso, pues él dice, no, yo te perdono, yo no te voy a matar. Imagínate lo que habrá pensado Cuauhtémoc, decir, este señor no me deja cumplir mi ciclo de gran capitán del ejército mexica, ¿no? Me paró la carrera. No, sí, imagínate, ¿no? Bueno, hay una parte muy interesante de estas discusiones, sobre todo en relación con la utilidad. Ahora decíamos, bueno, ¿qué valor tiene socioculturalmente? ¿Qué valor político tiene hacer hoy arqueología? A una sociedad de mercado, una sociedad que está en otra onda completamente distinta. Bueno, en general, digamos, el político utiliza mucho a la arqueología, a la historia, más bien como fines de adorno, de cierta expresión de cultura, etcétera.
Pero eso también ha servido, ese uso que se le quiere dar desde esa perspectiva, para preservar mucho, y a través de las instituciones correspondientes, la Secretaría de Cultura ahora, el Instituto Nacional de Antropología, etcétera, pues se ha podido preservar muchísimos elementos, zonas arqueológicas, monumentos coloniales, históricos, o sea, lo que sí es que esperamos que le aumenten el presupuesto, ¿no? Porque, sí, ¿no? Pero no ve ahí exactamente en esas narraciones una forma de alimentar también la imaginación de los pueblos, la búsqueda de identidad, la capacidad de batalla, la autoestima. Tiene esa vertiente que es importantísima de crear identidad, ¿no? Es decir, aquí volvemos a la pregunta original de lo de la historia, ¿no? Esa identidad se va a lograr a través de conocer tu propia historia, ver esas raíces, ver de dónde vienen. Y en este caso, pues el México actual deviene de dos raíces fundamentales, ¿no? Del México prehispánico y de la presencia española colonial, ¿no? Entonces, de esas dos vertientes va a venir, y pues es importantísimo que la gente cobre conciencia de eso. En México se da un fenómeno muy interesante, y es la manera de entender y de expresar o sea, se identifica más la gente con el mundo prehispánico, ¿verdad? Entonces yo me encontré excavando en el Templo Mayor que en algún momento algunas personas que iban ahí a ver, agarran y me dicen: oiga, profesor, ¿por qué no tiran catedral y excavan ahí lo nuestro? Digo, bueno, es que lo nuestro es esto de templo, pero también es aquello. No, profesor, lo nuestro es esto, ¿no? Inclusive en nuestra forma de hablar, nosotros decimos, cuando vinieron los españoles y nos conquistaron, entonces un español agarraba y decía: oiga, no, fueron mis abuelos, pero yo no los he conquistado a ustedes. Pero bueno, el hecho es que sí, esa identificación es muy importante, y en México, a diferencia de algunos otros países, como Perú, por ejemplo, el indigenismo tiene una presencia fuerte, pero viene del momento previo a la independencia de México, en que precisamente los líderes del grupo insurgente manejan un poco este aspecto prehispánico como algo que había que reivindicar, había que encontrar otra vez el cordón umbilical de lo que iba a ser la naciente república con el mundo que España había negado y destruido. Entonces tratan de encontrar esto, y de ahí que inclusive, claro, eso es un buen pretexto para otra invitación que me hagan a Medellín, porque es un cuento larguísimo, pero lo concreto, el hecho de que en la bandera nacional está el símbolo azteca de Tenochtitlan, el águila parada en el nopal, es muy significativo, y esto viene del momento en que se establece la bandera de México. Iturbide es el que la establece, ¿verdad? Y en medio va a quedar el símbolo mexica o azteca. Otra vez la reivindicación de los dioses. Claro, de todas maneras queda, ya sabe que ahí está la Secretaría de Cultura, está la Alcaldía Municipal, entonces vamos a guardar ese tema para la próxima invitación, y que nos queda otro pendiente. Apunten. Queda otro pendiente, porque es el que tenemos que hablar sobre la Virgen de Guadalupe y sobre otra cosa que ha sido muy debatida, usted se refirió a ella ahora en la tarde, que es el mito aquel de que los mexicanos aman la muerte y hacen fiesta alrededor de la muerte. Sí. ¿Lo dejamos para después o adelanta un poco de respuesta? Bueno, cuando me inviten otra vez a Medellín, yo creo que vamos a dejarlos picados. Vamos a dejarlos picados, muy bien, sí. Muy bien, maestro. Maestro Eduardo, permítame que en nombre de todo este público y en nombre de los habitantes de esta ciudad yo le dé a usted un abrazo de reconocimiento, y a través de usted a nuestro querido país de México. Claro que sí. Agradecemos mucho la intervención de Eduardo Matos Moctezuma y Eduardo Domínguez.
Los invitamos ahora a pasar a todos a la salida del auditorio para que compartamos un cóctel de inauguración y también les haremos entrega de la caja coleccionable que contiene las 11 ediciones del Cuentico Amarillo. Esperamos que lo disfruten y la conserven como un tesoro. Gracias a todos por acompañarnos. Bienvenidos a la fiesta de todos, la fiesta del libro y la cultura. ¡Feliz noche!